Hello there, students. Welcome back. Here are again with our third video of today, Saturday, September 9. In this video, we are going to be working with adjectives, with comparative adjectives. We're gonna be using adjective. This time, we're gonna use them to compare people, to compare two people, or to compare two things. Okay, so this is the way it works, adjectives. Okay, so take a look. We were working before. In our last two videos, we were making sentences, using an adjective and adverbs. But right here in this example right here, take a look at this. We have two examples of how to use an adjective. Mary is 25 years old. Okay, we are using the adjective old. John is 20 years old. And take a look at when we use the verb be, the adjective goes at the end. Look at this. All is the adjective. Mary is old. John is old. Okay. Mary is, but in this time, let me explain you this. Anytime that we have to explain, anytime that we have to compare, when we have to compare two peoples or two things, we need to use the adjective with the special form in order to compare these two people or these two things. And we have to use them using er, or we have to use more at the end of the adjective. For example, you know the adjective big, but if I want to compare two people or two things, I have to add the letters er, bigger, okay? I have to add to the adjective the two letters er, bigger, okay? Or to take a look at this, cheap, cheaper, all, older. So in this case, I have to add the two letters er, okay, to an adjective, okay? And why do I have to add er? Okay, we have to add er when the adjective has one syllable. For example, what is one syllable? When we read the word, and some words have one syllable, two syllables, 4, 5 syllables. In this case, if we read aloud, big, it's one syllable. Cheap, one syllable. All, one syllable. Even though, take a look at cheap. Cheap has two vowels. Yeah, two vowels, E and A. But the sound, it only has, one, as a sound, only has one syllable. Cheap, that is one syllable, okay? So big, cheap, and all have only one syllable when we pronounce them, okay? So if the adjective has only one syllable when we pronounce it, we have to add the er. Bigger, cheaper, older. So there's another rule. If the adjective has at the end one consonant and one vowel, we need to double the consonant. Take a look at this. Right here, we double the G. Why? Because the adjective ends in one vowel, right here, one vowel and one consonant. And this why we double the G. Look, big, bigger. Other examples are fat,
Look at the vowel, A and T, fatter. Another example is hot. We have the O, the vowel O, and the consonant T, hotter with double T. Then we have thin. We have the vowel I and the consonant N, thinner, and with double N, thinner. Look at this. So this is another rule, okay? This is very important for when we write, for writing. This is very important for writing. Okay, so this is why. Okie dokie. And this is the most common, This is the most common way, Most of adjective, we add ER at the end, So, let me see. This is one example right here. Mary is older than John. So right here, I'm comparing Mary and John. So we have two right here. We have these two people, Mary and John. I'm comparing Mary and John. I'm comparing who is older. And who is older? Who is older? Mary. Mary is older than John. This means that John is younger than Mary. No, I'm using another what? Another adjective. So I can either, I can either turn backwards the sentence. Look at this. I can either say, okay, let me make this. I can say the other way around. Look, give me some time. I can either say John, look at this. John is, oh, my mistake. John is, we have the adjective John, we have the adjective John. So I can say John is younger than who? John is younger than Mary. It means the same, it's almost the same. When we say Mary is older than John, so pretty much I'm telling you that John is younger than Mary. And Mary is older than John. It's pretty much the same, It's the same idea, Okay, so let's continue. Take a look at this adjective, funny and pretty. When the adjective ends with Y, okay, look at this, Y, okay, pretty, we have funny and pretty. So if the adjective ends with Y, what are we going to do? We're going to change Y to Y and I, okay? And add ER. And this time it's going to be funnier or prettier, okay? What can I say? Do we have an example here? No, okay. But I can make a sentence. Look at this. I'm going to make a sentence, an example right here. Let me make an example of this adjective. I'm going to take the same example, Mary. Okay, I'm going to tell you, Mary is funnier. We have the, look at this. We have the adjective funny. Okay, Mary is funny. Yeah, that's a sentence. Yeah, I'm telling you, hey guys, Mary is funny. I'm using the adjective funny to describe what? Mary. I'm describing Mary with this adjective, and I'm telling you that Mary is funny. Okay. But this time, I'm going to compare two people, Mary and John. But I'm not going to use funny with ending with Y. I'm going to use funnier, because I'm going to compare two people, Mary and John. And I'm going to tell you, hey guys, guess what? Mary is funnier than who? Than John. It's funnier than John. You see, Mary is funnier than John. So here,
It is funnier, it is an adjective, but it's a comparative adjective, you know? Yes, it's an adjective, funnier, but it's an adjective modified using in a comparative way to compare. We can compare to people or to things. So Mary is funnier. I'm not going to use funny. No. Because I'm going to use funnier because I'm comparing right here to people. Mary and John. So Mary is funnier than John right here. Look at this. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? ¿Cómo podemos usar simplemente? O sea, vean, ¿cómo simplemente podemos de aquí hacer dos oraciones, ¿no? ¿Sí? Vean aquí. Mary is funny. Ahí está. Mary is funny. Punto. Ahí está la oración. Ahí está. Pero ahora quiero usar funnier. Bueno, tengo que comparar. Entonces, Mary is funnier than John. Y vean que estoy usando la palabra than, ¿no? Estamos usando la palabra than. Fíjense aquí. Older than, important than. Here we have funnier than. Vean que estamos agregando la palabra than, ¿no? Vean ahí. Ok. Continuamos con los otros adjetivos. So then we have here famous. Ahora aquí vamos a tomar en cuenta las sílabas. Cuando los adjetivos, when the adjectives have more than two syllables, except adjectives that end in Y, o sea, excepto los que terminan con Y, porque aquí es funny, pretty, si son dos sílabas. Bueno, entonces, excepto los que terminan con Y, entra esta regla. Entonces dice, adjectives that have more than two syllables, we need to use the word more. Okay. Look, famous, important, interesting. Entonces, vean las, famous tiene dos sílabas. Famous. Important, three syllables. Interesting, four syllables. So whenever the adjective right here, the adjective have more than two, we need to use the word more. In this case, it's going to be more famous, more important, more interesting. Why? Because these words have more than two syllables. We don't modify the adjective. It's the same adjectives. Look, famous, famous, important, important, interesting, interesting. It's the same. We don't modify, we don't add nothing. We just use the word more, you know, more famous, more important, more interesting. Okay, let's make a sentence. Let's talk about Mary. Let's continue about Mary. Let me tell you about something about Mary. Mary, guess what? She is famous. Okay, she's famous. Very good. Mary's famous. This is a sentence. Okay. But let me ask you something. Hey, guys, who is more famous? Mary or John? And take a look. Even in my question, I'm using a comparative adjective. Who is more famous? Mary or John? So even in the question, I need to use the word more. So who is more famous? Mary or John? What is the answer to this question? Okay. Mary is what? Mary is more famous than John. Look. So if I want to make a question to you, I have to what? Use this vocabulary. Another question. I have another question for you. Hey, who is funnier? Who is funnier? Mary or John? A ver, Ashley, ahí te va la pregunta. Y la respuesta ya la dimos ahorita. Ashley, who is funnier? Mary or John?
Ya dimos la respuesta ahorita. A ver, Ashley, who is funnier, Mary or John? Is funnier than John. Yes, it's right here. Look, Mary is funnier than John. Entonces, vean ustedes y dense cuenta que hasta para hacer preguntas utilizamos este vocabulario. O sea, yo hasta en las preguntas comparamos. O sea, dense cuenta. O sea, aquí estamos ampliando nuestro repertorio de hacer preguntas, ¿no? Que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Que no solamente estamos haciendo oraciones, ¿sí? Viendo cómo hacer oraciones, formar palabras, vocabulario, sino, hey, ya estamos dándonos cuenta que esto también se utiliza para las preguntas, ¿no? Este vocabulario. Siempre hay que tener en cuenta todo lo que aprendemos, hey, y lo podemos integrar en preguntas, claro, ahí está. Ok, ahí está. Bueno, continuamos con los siguientes reglas. Vean aquí. Bueno, aquí lo que tenemos aquí son adjetivos irregulares, como good, bad y for. Let me see something here. I want to take a look at something here. So good, take a look at this. Good, it's an irregular adjective. Sí, es lo que les quería decir. Aquí ahorita que estuvimos analizando y trabajando con los adjetivos, ¿sí? Se pueden ustedes dar cuenta que good es un adjetivo irregular, ¿no? Y también well, ¿sí? ¿Por qué son irregulares? ¿Por qué les puedo decir que son irregulares? ¿Por qué se dice que son irregulares? Porque se escriben diferente y se pronuncian diferente. Entonces, vean cómo estos no son irregulares, son regulares. ¿Y por qué son regulares? Porque simplemente modificamos o agregamos al poquito al final. Careful, carefully, slow, slowly, quick, quickly, easy, easily, fast, fast. O sea, son casi, podríamos decir que la misma palabra, ¿sí? Pero estas no. Good and well. Y por lo tanto se consideran como adjetivos o adverbios irregulares, ¿no? Porque no se escriben casi igual como estos, ¿no? Por eso son irregulares. Entonces, vean cómo aquí abajo, pues ya los clasificamos como irregular adjective, irregular comparative form. Entonces tenemos good y por aquí tenemos better. Ya después vamos a ver el panorama más amplio y vamos a usar también well por ahí, no se preocupen. Pero aquí, no se me enreden. Arriba teníamos good and well. Arriba, en la tablita de arriba. Pero well, porque yo me enredaba, les hago esta diferencia, porque yo cuando estaba viendo esto, recuerdo como si me enredaba. Well aquí es un adverbio. Se preocupen, no se me vayan a enredar. Well aquí es un adverbio y good aquí es un adjetivo. Pero abajo, en la tablita de abajo, voy otra vez hacia abajo, tengo good, pero better también es un adjetivo, pero es un adjetivo que comparativo, o sea, no es que vean de este lado, oh, se van a equivocar y pensar es un adverbio. No, también es adjetivo, pero es un adjetivo comparativo, así lo llamamos. Adjetivo comparativo. Entonces, vean, tenemos good, better, bad, worse, far, farther, far, further, further. En la cuestión de far, hay dos formas de escribirlo o de decirlo. Farther, further. ¿Ok? Vayan practicando. Un detalle, siempre, si por ahí, como no estoy checando mucho con ustedes la cuestión del significado, de la comprensión lectora, de lo que significan las palabras, porque para mí ustedes tienen mucha comprensión lectora, la verdad. Ustedes para mí, yo considero que tienen mucha comprensión lectora, saben lo que significan las palabras, las comprenden, porque, y los digo, o sea, por eso no les pregunto, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué para esto? Es muy raro que yo les pregunte, ¿no? Pero por ahí, si llega a ver alguna palabra, no duden, por favor, levantar la manita y preguntar y vemos qué significa, ¿no? Y lo digo por esto, porque tengo muchos alumnos que tienen muchos problemas con la comprensión de las palabras, con la comprensión lectora, o sea, y la verdad que sí se trabaja mucho con eso, con ellos, o sea, no trabajo tan avanzado como ustedes, tan rápido, no, nada de eso. Bueno,
Si yo les pregunto, a ver, ¿qué significa para ustedes la palabra far? Oh, it's far away. I live very far away from Los Mochis. Adelante, Adrián. Lejos. Lejos, así es. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir que, imagínense que yo quiero, usemos la imaginación. Supongamos que estamos en la escuela. Eh, bueno, pues todos venimos de escuelas diferentes. Bueno, hablemos de Los Mochis, porque todos somos de Los Mochis, ¿verdad? Ahí sí ya no le querramos, ok. Pero imagínense que ninguno de nosotros vive en Los Mochis, todos vivimos fuera de Los Mochis. Entonces, vamos a compararnos. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, vive más lejos de Los Mochis? Entonces, ¿cómo sería una oración? A ver, usando far, farther, further. A ver, quiero comparar, por ejemplo, dos personas. Le voy a hacer la pregunta en inglés. Les voy a hacer la pregunta en inglés. Ahí les va. Who lives farther from Los Mochis? Adrián or Leslie? Here goes the question again. Recuerden, la forma comparativa, o sea, este vocabulario es para comparar dos personas o dos objetos. Entonces, no se me vayan a confundir. Es para dos personas, dos objetos. Hago hincapié en eso porque como nosotros somos, por ejemplo, como nosotros somos 6 aquí en esta videoconferencia, si yo quisiera comparar quién de todos nosotros vive más lejos de los Mochis, no puedo usar la forma comparativa. Ahí tendría que usar la forma superlativa. Y para allá vamos a ir más adelante y ahí vamos a ocupar. Entonces, vuelvo a recordar, este vocabulario es solo para comparar dos personas, dos objetos. Si quiero comparar ya uno con el resto de los demás, es la forma superlativa. Ya después vamos a ir allá. Bueno, entonces, ok. Ahí va la pregunta otra vez. A ver si me pueden decir la respuesta. Y estoy usando esta palabra. Who lives, who lives farther? Adrián or Leslie? Who lives farther from Los Mochis? Adrián or Leslie? Who can give me the answer orally? Supongamos que Adrián vive más lejos que Leslie. ¿Cuál sería la respuesta? Who lives farther? Farther. Who lives farther from Los Mochis? Adrián or Leslie? Adrian is farther than Leslie. Okay, very good. Adrián lives farther from Los Mochis than Leslie. Muy bien, muy bien. Ahí va, ya la están agarrando. Muy bien hecho. Ok, entonces así es como nosotros usamos esto, ¿no? Entonces, como les digo yo, estos son adjetivos irregulares, ¿no? Estos son los adjetivos y estos son los adjetivos comparativos. Good, better, bad, worse, far, farther o further. Hay dos formas de decirlo, ¿no? Es como ustedes gusten. Farther, further, further. A ver, practiquen por favor. Farther, further, further. Es un poquito complicado ahí. Pero practiquen ustedes en casa. Farther, further, further, further. Far, farther, further, further. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está un poquito. Vamos a ver qué podemos hacer. Un ejercicio. Esto se los voy a dejar de tareita para que ustedes lo hagan. Write the comparative form of this adjective. All older than. Bueno, a ver, permítanme. Teacher, Mande. no sé si podría mandar la tarea por separado y Sí, toda la claro que tarea sí. junta. Ok, Claro que sí, gracias. no hay problema. No hay problema. Yo se las mando. Nada más déjenme ver aquí. Quiero explicarles la tareita. All older than. Ok.
Entonces ven que aquí en la tareita, en esta tarea, van a tener que, tenemos aquí lo que es el adjetivo, tenemos aquí the adjective, vamos a poner aquí the adjective, tenemos aquí el adjetivo, primero en la columna, la primera columna, y en la segunda tenemos lo que es el comparative. Ah, pensé que estaba escribiendo. Ok, comparative adjective. Ok, adjectives. Ok, entonces, ahí está. Entonces, de este lado, la respuesta va a ser el adjetivo comparativo, ¿no? Pero también hay que agregar a el then. Vean aquí, vamos a tener que estar agregando el then. Va a ser all, older than, small, smaller than, ¿no? Hay que estar agregando lo que es todo eso, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí va a ser older than. Sí, hay que agregar la palabra, por favor, than, ¿no? Bigger than. Y así practicar un poquito. O sea, no quiero que le hagamos esto porque yo sé que a ustedes el de hacer esto en casita sí les va a ayudar, ¿no? Sí les va a ayudar a ir practicando y que vean la tablita y que la comparen con lo que hicimos. O sea, sí les va a ayudar, ¿no? Vean ahí, sí les va a ayudar para que vayan viendo. Si por ahí hay palabras, por ejemplo, como expensive, sweet, pues tal vez no vienen aquí en esta tablita, pero como les digo, les vuelvo a reiterar, puede que venga en esta otra. A ver, vamos a buscar expensive. Vamos a ver si viene expensive. Sí viene expensive, mire. Entonces viene por ahí. O sea, eso sí les va a facilitar mejor, más. Claro, o sea, la tabla sí está facilitando de más. O sea, sí les está facilitando de más. Claro que si ustedes pueden seguir las reglas, pues es mejor, ¿no? Estudien las reglitas, o sea, estudien todo lo que estuvimos viendo, las diferencias entre adjetivos, los que tienen una sílaba, los que terminan con Y, los que tienen más de 2 sílabas, los irregulares. Péguenle una estudiada, la verdad, para que se les grabe más esto, ¿no? Cómo se modifican en su forma comparativa. Péguenle una estudiadita para que se les quede y lo puedan memorizar, ¿no? Los idiomas es de memorizar, chicos. Es de estudiar en casa, hacer ejercicios, memorizar, practicar, uno solo, estar ahí hablando, o sea, analizando y pensando uno cómo se hacen las oraciones, respuestas, preguntas, o sea, es de uno también uno solo. Claro que a veces, pues si tenemos duda, pues necesitamos tener a alguien que nos ayude a despejarnos esa duda y a que bien podamos hacer preguntas, ¿sí? Si es que dudamos de nuestras respuestas. Bueno, entonces, eso lo dejamos de tareita. Vamos a ponerlo por aquí. Homework, permítanme. Y pero el otro sí lo vamos a hacer. You're going to do the other one. Let me change the color right here. I'm going to write homework here. At homework. It's going to be homework. Okie dokie. So in this case, we're going to do this one. Okay, we are going to do this one. So let me see how much time we have left. I want to, for the other class, I want to do the superlatives. Okay, so we have 6 minutes because I want to begin the other video with the superlative. Okay, 6 minutes. Everyone, each one of you are gonna do one of these examples. Okay, so here we have, okay, complete the sentences using the comparative form of the words in italic. Okay, comfortable. This chair is more comfortable than that chair. Okay, comfortable. How many syllables have comfortable? Comfortable. 3 syllables. So since this adjective has more than 2 syllables, we need to use the word more. More. And we are using than. Okay. So it's this one, it's this rule, right here. Okie dokie. Let me see. Number 2. Who wants to do number 2? Deep. It's 1 syllable. Deep. What do we have to do with adjective that have 1 syllable?
The Pacific Ocean. What? What's going on with the Pacific Ocean? Deep. Adelante, Nieli. Adelante, adelante. We have deep, deep, deep. ¿Qué vamos a hacerle aquí al adjetivo? ¿Qué le vamos a agregar? Vayan haciendo la suya, ¿no? Cada quien le va a tocar una. Uno le va a tocar la 3, 4, 5, 6. Con esa que hagamos. Para el siguiente video, iniciar con los superlativos. A ver, adelante, Nieli. The Pacific Ocean is... ¿Qué hacemos con, mira, qué hacemos con los adjetivos que tienen una sílaba? Aquí de ejemplos tenemos big, cheap y all. Take a look here. Que vea, mira, lo que hacemos. Ahora, ¿qué vas a hacer con deep? Una sílaba. Deep, deep, deep. Eso. Entonces, lea toda la oración, por favor. The Pacific Ocean is Oh, the ocean is deeper than the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Very good. So the Pacific Ocean is deeper than the Mediterranean Sea. Okay, very good. Who wants to do the next one? Important. 3 syllable. Adrian, go for it. 3 syllable. Love is what? Love is more important than money. Very good, and it's true. Love is more important than money. Totally true, guys. This one. Love is more important than money. Yeah, totally true. Okay. Who's next? Jessica or Ashley or Leslie? Who's next? Lazy. Oh my God. Lazy. Oh, it ends with Y. What do we do with the adjective that ends in Y? What do? We change the Y for I and we add ER. Look at that. So what are we going to do? I am what? Estoy comparándome a mí con mi compañero de habitación. I am what? Adelante, Jessica. I am lazier, my roommate. I am lazier than... Oh my God. Than your roommate you are. Okay, go ahead. I am lazier. I am lazier than my roommate. Ok, me queda Leslie y Ashley. Adelante, ¿quién va por la que sigue? Tall, 1 syllable. Adelante, Ashley. Tall. Una sílaba. My brother is... ¿cómo se pronuncia con la R? Taller. Taller than I am. So, muy bien. Than I am. My brother is taller than I am. Muy bien. Y the last one is for Leslie. Hey, sí las hicimos en menos de 6 minutos. Adelante, Leslie. Yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Adelante, Leslie. Iron is, a ver, este termina con Y, miren. ¿Qué hacemos con los adjetivos que terminan con I? La I. Cambias la Y por la I latina y le agregas ER. Entonces, ¿cómo va a ser? Iron. Iron is Heavier heavier than wood. Iron is heavier than wood. ¿Y qué estás diciendo aquí, Leslie? Iron is heavier than wood. ¿Sí sabes qué significa iron? Iron. Es un metal. Comienza con la A, termina con la O. acero. Acero. Entonces, ¿el acero qué es? Es más pesado que la madera. La madera. Así es, más pesado que la madera. Bueno, chicos, nos queda menos de 1 minuto. Lo que quede también va a ser de tarea, ¿no? Ahí está, lo que quede va a ser de tareita. Entonces, queda menos de 1 minuto, termina esta sesión, iniciamos la otra con los superlativos. Increíble, estamos avanzando súper rápido.
Está muy bien, me gusta, chicos. Espero que no sea así como muy saturado. Vamos a ver cómo funciona así trabajar un poco más rápido, ¿no? Okay, see you guys in the next video, the next meeting. I'm going to stop right now.